¿Qué tal, estudiantes? Buenas noches, bienvenidos al primer día de clase del curso. Buenas noches, Miss. ¿Qué tal? ¿Qué tal? El Buenas curso noches, Miss. el día de hoy es Literatura y Sociedad en Contextos Diversos, ¿ya? El día de hoy va a ser una clase Buenas de noches, Miss. inicio donde ustedes van a conocer este, el sílabus, ¿ya? Van a conocer el... Y vamos a hacer algo de la primera clase para iniciar. ¿Ya? Bueno, ya ustedes me conocen, soy la profesora Yomara Corbera y ese es el curso que les voy a enseñar en quinto ciclo. Espero que puedan participar desde donde se encuentren, hacer las tareas, presentar sus exámenes, cumplir con las actividades que tenemos pensado para el curso. Bueno, como ya se habrán enterado, no tenemos actualmente mentores en la institución. Solo estamos en estos momentos ustedes y mi persona. O sea, vamos a interactuar docentes con estudiantes. Ahora, ustedes tienen un grupo de WhatsApp institucional donde yo estoy agregada y yo soy la que envío los enlaces de la reunión Zoom. Si por ahí alguna compañera no está agregada al grupo de WhatsApp, tiene que comunicarse con la institución. Ellos son los que manejan el WhatsApp. La clase de la diapositiva que presente el día de hoy o durante todas las clases se lo voy a mandar al responsable y él lo va a enviar también a ustedes. Y también la señorita Yulisa lo va a subir a la plataforma. Ustedes ya tienen sus usuarios, sus contraseñas que pueden ingresar a la plataforma. Las clases son grabadas, van a ser subidas a YouTube. También les van a dar es el mismo canal que ustedes han estado manejando siempre desde el primer ciclo. Ahí pueden ver las clases del primer ciclo, segundo ciclo, tercer ciclo, cuarto ciclo, ahora quinto ciclo. Entonces ahí van a estar las clases. Si te perdiste de algo, ¿no? Ingresas y puedes ver ahí, ¿no? Si de repente yo dejo una tarea, va a quedar grabado en el YouTube la explicación porque hay estudiantes que me suelen escribir y me dicen, Miss, ¿cuál es la tarea? ¿No? Pero la tarea va a estar explicada en la grabación que vamos a hacer de la clase. Así que tienen que ver, sí o sí, tienen que ver la clase, ¿no? Entonces, si una alumna me pregunta eso, yo le voy a decir que revise la clase, ¿ya? No le voy a responder, simplemente le voy a poner ahí, revisa la clase. O ya revisaste la clase, ya viste el video de YouTube, ¿no? Entonces tienen que ustedes estar atentas. Si me pierdo una clase, la clase, como les vuelvo a repetir, está grabado. Ingresan al YouTube y ahí van a poder ver la clase. Para eso no necesitan la plataforma, ¿no? Lo que sí en la plataforma va a estar el PPT, pero también en los grupos de WhatsApp, el responsable va a enviar a los grupos, al grupo les va a enviar el PPT y ahí también ustedes lo pueden descargar, ¿no? Entonces tienen dos maneras, por la plataforma o por el grupo de WhatsApp, ¿ya? Yo envío usualmente el PPT, lo presento en PowerPoint, pero yo lo envío en PDF. ¿Por qué? Porque el PDF pesa menos, ¿no? Y es más fácil de descargar que un PowerPoint. A veces el PowerPoint lo quieres ver en el celular y no se puede, ¿no? Se ve como que distorsionado, se mueve por aquí y por allá, ¿no? En el celular, ¿no? Por ejemplo, hay estudiantes que usan el celular. Entonces, es mejor un PDF, es mucho más práctico, ¿no? Todo está quieto ahí y lo puedes visualizar desde tu celular. La clase ustedes la pueden visualizar desde un celular, desde su computadora, desde su tablet, desde su laptop, de cualquier lugar del Perú, siempre y cuando tengan señal a internet, ¿no? Si, por ejemplo, hubiera estudiantes que no pueden presentar la tarea porque tienen dificultades de internet, tienen para que presenten en cualquier momento, no hay problema hasta que termine el ciclo, ¿no? Termina el ciclo, yo ya no acepto nada, no reviso nada, ¿no?
Ahora, yo no suelo trabajar mucho en el WhatsApp, ¿no? Porque es un poco estresante. Y yo sé que para ustedes también, porque de repente por acá habrá coleguitas que también están trabajando en instituciones, ¿no? Y es un poco estresante. Entonces, lo que yo suelo hacer es trabajar con Drive, ¿ya? Entonces, vamos a aprender a utilizar el Drive. Ya ustedes, el ciclo anterior hemos trabajado con ustedes. Entonces, lo que les voy a pedir es que tengan ustedes una cuenta de Gmail para que podamos trabajar con el Drive. Es sencillo, ¿no? Es como decir un CPU donde subes toda tu información y está ahí reservada. Tiene bastante almacenamiento, entonces es más práctico también. No necesitas entrar a la plataforma, ¿no? Algunas tareitas por ahí, ¿no? Las evaluaciones van a ser este año no va a haber evaluaciones por rúbrica, pero sí va a haber evaluaciones por formulario y evaluaciones por cuestionario. Así nos ha mencionado la institución. Todo lo que yo les estoy mencionando en este momento me lo ha informado la institución a todos los docentes. ¿Ya? Yo soy docente también, yo no tengo otra. Mi única función es función de docente. Eso quiero aclarar bien para que no se vayan a confundir. ¿Ya? Si ustedes me escriben algún WhatsApp insistiéndome para otro motivo que no sea de la clase, yo lo voy a bloquear del WhatsApp. ¿Ya? Solo pueden ser preguntas del curso, nada más. Ahora, para no estar respondiendo a una por una y haga que tergiverse en la información o el entendimiento de la tarea o de algún problema que tengamos en la clase, lo que vamos a hacer es escoger una delegada del curso de literatura el día de hoy, ¿no? A ver, voluntariamente, ¿alguien desea ser la delegada del curso de literatura? Voluntariamente primero. Levanten la mano. No se peleen. Nadie quiere ser delegada o delegado. No se peleen, chicas. Yo sé que pueden. Gracias, Gisela. Un gusto volver a verla, Messi. Igualmente, chicas. Nadie quiere ser delegado. Ya. Entonces, va a ser por sorteo. A ver, a ver, a ver, a ver. Como nadie quiere ser delegado, vamos a hacer sorteo. Ujú. Mientras tanto, les voy a mostrar el sílabus del curso. Aquí está. Pi, 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 pi. Aquí tienen el sílabus del curso. Curso Literatura, Sociedad en Contextos Diversos. Programa de educación inicial es un... El curso es de formación general, o sea, todas las especialidades de educación lo llevan. Ciclo, aquí está, quinto ciclo. Va a ser, la duración del curso va a ser del 24 de marzo, bueno, nos toca los martes, ¿no? 25 de marzo, hasta el 11 de julio. Ya, ahí está. El tiempo, esto lo ha puesto la institución, por si acaso, ¿no? Los créditos que tienen para el curso son 3, las horas semanales van a ser 4, es el primer semestre. Primer semestre porque estamos, por ejemplo, 2025-1, ¿no? Cuando empiecen las clases nuevamente en agosto va a ser 2025-2, va a ser el segundo semestre, ¿no? En cada ciclo ustedes estudian 2 semestres. Ah, aquí están las competencias que se van a trabajar en el curso, la competencia 7, la competencia 10, la competencia 2.
mi nombre, la sumilla del curso, ya ustedes lo pueden leer. La articulación vertical, con qué proyectos integrados se va a articular. El tratamiento de enfoques transversales, los enfoques transversales, que ya también ustedes deben conocer, porque ya ustedes deben conocer el diseño curricular, en este caso para educación inicial, ¿ya? Es muy importante que ya desde ahora ustedes manejen su diseño curricular. ¿Por qué? Porque el diseño curricular lo utilizamos los docentes para preparar las clases, ¿ya? Entonces es muy importante que ustedes ya sepan utilizar su diseño curricular. Esta es la competencia 7, los desempeños específicos, los criterios de evaluación, las evidencias y los instrumentos que vamos a utilizar. La competencia 10, 12. Aquí está la organización de las unidades. Ya, en este caso, miren, acá estamos, negociación del sílabus, ¿no? Estamos viendo el sílabus. Vamos a ver un poco de literatura para que no nos gane el tiempo y no también nos alcance también por la sesión, ¿no? Esto hasta la semana 16. Esta es la metodología, la evaluación del curso, ¿no? Es muy importante su participación en clase, ¿no? Yo voy a ver, ¿no? Qué alumno está participando, qué alumnos están presentando sus actividades, las evaluaciones, y eso sale la nota. Y aquí tienen alguna bibliografía que si desean utilizar, ¿no? Esta propuesta es la propuesta de la institución, ¿ya? Por si acaso. Muy bien. ¿Alguna pregunta con respecto al curso? ¿Alguna duda que tengan hasta el momento? ¿Todo bien? ¿Todo claro? Levanten la mano si tienen alguna duda. No. Listo. Muy bien. Bueno, quería mencionarles que ya este año ya tengo internet en casa, entonces ya no va a haber mucha dificultad de que se corte, que salga, que entre por mi celular y todas esas cosas, problemas que teníamos. Ahora ya no. Ahora estoy en mi computadora y estoy en internet en casa, o sea que ya no va a haber mucho esa dificultad. Por eso que me pueden ver, no se corta la conversación, ¿no? Ustedes pueden ver mi pantalla. Pero si ustedes tienen dificultades, ya saben, un dato importante es que apagas tu cámara y puedes escucharme mejor. ¿Ya? Ahora, si tú dices que no puedes ingresar al Zoom, sales del Zoom y nuevamente vuelves a ingresar, intentas. ¿Por qué? Porque a veces la señal no nos permite, entonces es mejor no seguir quedándote en el Zoom y diciendo, no puedo verla, no puedo escucharla, mejor te sales y después en 2 minutos, 1 minuto, vuelves a ingresar y así te vas a poder conectar más fácil, ¿ya? Recuerden que la participación tiene que ser una participación respetuosa. Tenemos que aprender a ser tolerantes, respetuosos, empáticos con nuestros compañeros y con la docente, ¿no? La participación de ustedes es a través de la manito virtual, ¿no? Ustedes tienen en el Zoom una herramienta muy importante que está en la parte de abajo del Zoom, ¿ya? Es las reacciones. Si ustedes, por ejemplo, quieren levantar la mano, en la reacción ahí pone levantar la mano. Si ustedes quieren mandar un corazoncito, ahí reaccionan y mandan un corazoncito. Si se quieren reír, mandan carita de alegría, ¿no? Y si quieren comentar algo, levantan la mano y yo le voy a dar para que pueda admitir el micrófono para que la alumna pueda participar. Entonces, así vamos a trabajar de manera ordenada, respetuosa, tolerante, ¿no? Hay que controlar muy bien los tiempos. Yo sé que todas quieren participar, todos queremos participar y eso se felicita. Pero hay que ser también que si en algún momento yo veo que ya he participado, ¿no? Lo suficiente, ya permitir que los demás participen, ¿no? Y tranquilamente escuchamos y listo, no hay problema. Ahora, si por algún motivo hacemos algún trabajo en grupo, no es necesario que todas se expongan,
¿no? Simplemente un representante del grupo que ustedes escojan va a exponer y así evaluamos al grupo. Pero ustedes dirán, Miss, pero ella va a exponer y ella va a tener más nota. No, porque yo estoy escuchando la exposición y supuestamente cada participante ha mandado su información para juntarla en la diapositiva y debe saber del tema. Entonces le vamos a preguntar a los demás, le vamos a preguntar, hacer preguntas. Las preguntas pueden venir de mi parte o pueden venir de sus compañeras, ¿ya? Porque es muy importante que todos pregunten, ¿no? De repente algo quedó por ahí, entonces la compañera del otro grupo puede preguntar. Y así podemos visualizar que todos están participando, no solamente la persona que expone, sino todos tienen que prestar atención. Ahora, el grupo también puede preguntar a cualquiera de sus compañeras, porque supuestamente escuchó la exposición de su compañera, ¿no? Entonces hay que estar atentos, hay que escuchar. Yo sé que la hora a veces nos cansa, ¿no? Porque justo nos toca en la segunda hora, pero vamos a tratar de hacerlo dinámico, divertido, ¿no? Para que ustedes se entretengan. Porque en el curso de literatura algunos dirán, profesora, es aburrido que vamos a leer, vamos a hacer. Claro que sí, vamos a leer, pero lo vamos a llevar al área, en este caso, cuando nosotros trabajamos con los niños, ¿no? Tú como futura colega, ¿qué tienes que hacer para que los niños en el área de comunicación, de literatura, estén atentos a ti? ¿Qué herramientas utilizas? Esas mismas herramientas lo puedes utilizar acá con tus compañeras, para que no se aburran, para que estén entretenidas. Y lo mismo voy a hacer yo como docente. Voy a buscar herramientas, voy a buscar actividades que haga que todas puedan participar y que no se aburran del curso, que sea entretenido el curso. Y así se va a pasar la hora rápido y vamos a decir, profesora, nos faltó tiempo, van a decir, ¿no? Entonces, eso es muy importante. Entonces, ya hemos dejado claro que siempre con respeto y tolerancia y mucha, mucha empatía, ¿no? Porque recuerden también que desde este momento ustedes, como docentes, se están preparando para niños. Entonces, la docente es tolerante, es empática, ¿no? Los niños a veces dicen por ahí, los niños sacan de quicio. Sí, pero tienes que saber tratarlos, ver qué dificultades tiene este niño. No por algo, no por las puras se está comportando de esa manera, ¿no? Entonces, desde ahora, nosotros vamos aprendiendo con vuestros compañeros, ¿ya? Muy bien. Entonces, vamos a ver el día de hoy la primera clase, después que ya hemos socializado, hemos visto el sílabus. ¿Alguna pregunta, alguna duda que tengan para empezar con la clase? Muy bien, vamos a ver. La literatura. ¿Qué es la literatura? La literatura proviene del latín litera, y litera significa letra. Es una manifestación de la belleza a través de la palabra escrita, aunque en sus inicios solo fue oral, ¿no? Y eso lo vamos a ver a través de la historia, porque el día de hoy y la siguiente clase lo que vamos a ver es una línea de tiempo así, bien resumida, pero solamente de la literatura peruana, ¿ya? Este, entonces, al principio la literatura solo era oral, o sea, es decir, contada, ¿no? Recitaban sus poesías, pero no las escribían. Leían, no leían, sino contaban las historias, ¿no? Pero no las escribían. Por eso es que dice que al principio no fue escrita, sino fue oral. Román, Román Jacobson es ruso. En el siglo XX planteó la función poética que hace al lenguaje llamativo. Dentro de la literatura hay varios recursos que nosotros vamos a utilizar en este caso para los niños también, ¿no? Que es bastante llamativa la literatura para los niños. Por ejemplo, cuando nosotros tenemos hijos en casa o en la institución educativa, estamos con nuestros alumnitos, a ellos les encanta leer los cuentos. En este caso, como son tan pequeñitos todavía, les encanta que nosotros les leamos los cuentos, pero no solamente leer por leer, sino ser expresivos,
¿no? Por ejemplo, yo sé que de repente ustedes habrán llevado títeres, ¿no? Utilizando el títere, a través del títere, tú le cuentas al niño un cuento, valga la redundancia, y el niño se entretiene. ¿Por qué? Porque tú no lo estás leyendo de paporreta, tú estás poniendo énfasis, estás poniendo una actuación ahí, ¿no? También, por ejemplo, a través del teatro. Y el niño se entretiene. O hay literatura del juego también, ¿no? Entonces, buscamos la manera de que este lenguaje sea llamativo para ellos. Es por eso que Román Jacobson utiliza ya la función poética a través del poema, ¿no? Lenguaje literario. ¿Qué es el lenguaje literario? Porque una cosa es literatura, que ya hemos visto, que significa letra, y otra cosa es el lenguaje literario. El lenguaje literario es el uso especial del lenguaje en una obra literaria. Los autores lo usan para embellecer y dan originalidad a las obras, ¿no? Vamos a ver que a través de la historia hay diferentes tipos de literatos que utilizan el lenguaje de diferente forma, ¿no? De manera triste, de manera alegre, de manera real, de manera carismática, de manera científica, ¿no? Por ejemplo, yo recuerdo que cuando estaba en la universidad, yo tenía un profesor de matemática, que nos dio, a cada estudiante nos dio el nombre de una obra literaria matemática. Era para leer, no era para, o sea, como que tú dices, no, me enseñan, yo soy de la especialidad de matemática e informática y yo digo, ya voy a llevar cursos de matemática, ¿no? Con un profesor de matemática, pero no, este profesor era un curso de la especialidad, no era un curso general, y nos hizo leer una obra literaria matemática, son obras literarias científicas. A cada estudiante le designó uno, y tenías que, en mi caso, yo tengo que leer y volver a leer para poder entender. Tengo esa dificultad, ¿no? Entonces yo lo tuve que leer como 5 veces para poder entender porque las literaturas científicas son un poquito más para descifrar, entender mejor, y un poquito más de análisis hay que hacer. Pero era interesante porque yo en mi vida había leído una literatura matemática. Yo me quedé sorprendida, que sí me interesó bastante leer esa. No, ahorita ya no me acuerdo qué era, ya me olvidé ya. Otras definiciones que tenemos que tener en cuenta al momento de estudiar la literatura es la denotación, la diferencia que hay entre, perdón, que es la denotación y la connotación. La denotación o denotar quiere decir definir. ¿Y qué vamos a definir? El significado literal y descriptivo de algo, ¿no? Entonces, ¿dónde se describen las cosas? En el diccionario. En este caso, nosotros nos guiamos por el diccionario de la Real Academia Española. De ahí nosotros nos llevamos para conocer las definiciones, ¿no? Esa es una denotación. Y una connotación, ¿no? Se relaciona con la palabra connotar, lo que conozco, ¿no? Entonces, es el significado que lleva una carga emotiva u otros significados por asociación, compartida por miembros de una cultura en particular. O sea, es como que algo que te cuenta, o una enseñanza, que es una connotación, es algo que conoce, ¿no? Por ejemplo, venimos acá en la parte de la selva y los Chipibo Conigua, que están por aquí por la selva, ellos te cuentan lo que conocen, ¿no? Esa es una connotación, pero no está definido en un diccionario. Solamente es a través de la experiencia, a través de lo que han visto y van contando. Ahora, no necesariamente lo que cuentan es real. Puede ser ficticio, puede ser un cuento exagerado, ¿no? No necesariamente es real. Diferencias.
¿no? Después de haber visto qué significa connotativo y denotativo, vamos a ver la diferencia entre el lenguaje connotativo y el lenguaje denotativo. El lenguaje connotativo tiene un predominio de la función expresiva del lenguaje. También tiene preponderancia de la función poética del lenguaje, a favor de una expresión bella y sugerente, ¿no? Y también se usa un lenguaje connotativo en el que las palabras se cargan de significados subjetivos. En cambio, en el lenguaje denotativo, vamos a ver que existe un predominio de la función representativa o referencial del lenguaje. La información se presenta de manera concisa, se evitan los adornos y calificativos. O sea, viene la definición y te la demuestro. No tienes que embellecer esa palabra, como en la connotación, sí, ¿no? El uso de un lenguaje denotativo expresa lo que se desea decir, pero de manera eficaz, de manera exacta, preciso, conciso. Listo, eso es. No hay más que decir, ¿no? Como decíamos acá, denota, define, ¿no? Entonces, aquí lo que quiere decir es que es como el, por ejemplo, el diccionario, ¿no? Te dice lo que es la palabra y te lo define, ¿no? No te lo embellece. En cambio, un lenguaje connotativo te cuentan, embellecen, exageran, poetizan, dramatizan, ¿no? Esa es la diferencia. Línea del tiempo de la literatura peruana. Tenemos, por ejemplo, acá en el siglo VI al siglo VII, ahí hay una separación ahí entre la literatura quechua y también se le conoce como literatura prehispánica, ¿ya? También. Entonces, esta literatura, que ahorita lo vamos a ver a grandes rasgos, estamos viendo de manera general, es oral, es anónima, es panteísta, es agraria. El Wayu, los arabicus, aparecen acá los arabicus, el Harawi, los amautas. Una de las obras importantes, uno de los mitos importantes aquí tenemos el Ollantay, es un drama colonial. Luego tenemos la literatura de la colonia, que tiene una influencia del providencialismo. Ahora, tengo que aclarar algo acá, que de aquí en adelante, la literatura del Perú tiene influencia de otros países, ya en este caso de España, ¿no? Aquí la literatura quechua es del Perú, fue antes de que fuera invadida, ¿no? Por los españoles, antes de que hubiera virreinato, su literatura propia del Perú. Pero a partir de aquí en adelante está influenciada por el extranjero, ¿no? Ahorita, por ejemplo, por parte de España, Europa. Más adelante vamos a ver que también aparece Francia, aparece Inglaterra, influencia en la literatura. Entonces, de aquí en adelante, nuestra literatura es influenciada por la parte del extranjero, de otros países, ¿ya? Luego tenemos la literatura de la colonia, influencia del providencialismo, es un estilo testimonial, ¿no? Predominan aquí en este caso las crónicas del Inca Garcilaso de la Vega en comentarios reales. Es el que más sobresale. Luego tenemos la literatura de la emancipación en el siglo XVIII, que es la finalidad didáctica y política. El estilo es panfletario, ¿no? O sea, como era una época en la que se estaban independizando el Perú, ¿no? Toda comunicación en este caso, ¿no? Era a través de panfletos, ¿no? Son pequeñas hojas que se repartían, ¿no? Por todos los pobladores y la gente leía, ¿no? Los que sabían leer leían las historias, la literatura que podían, la poesía que podían haber, para conocerla, ¿no? Tenemos acá a Mariano Mergal a Mariano Melgar con los yarabíes. Aquí la literatura es mestiza, porque todavía aquí ya hablamos de diferentes rasgos de las personas que tenían en esa época los incas, los españoles, y se creó el mestizaje, ¿ya?
Melgar dedica los yarabíes a Silvia. Su tema es nostalgia amorosa. El costumbrismo que se da en el siglo XIX hace una actitud crítica de usos y costumbres. Refleja la pugna aristocrática, el criollismo, el anticriollismo, ¿no? Acá tenemos, sobresale Manuel Segura con Ñacatita. Aquí también tenemos, opuesto al criollismo, tenemos a Felipe de Aliaga y un viaje que tiene que ver con el engreimiento, su obra de Aliaga. Luego, en 1840, aparece el romanticismo peruano, ¿no? No es original, ¿no? Porque como les vuelvo a repetir, hay una influencia, ¿no? De Inglaterra, y entonces demora mucho al llegar al Perú, ¿no? No llega ahí mismo cuando, es como cuando nosotros actualmente, ¿no? Eh, Existen estas modas, por ejemplo, Temu. Temu es muy famoso ahorita, pero no llegó al Perú ahora mismo, perdón, llegó al Perú ahora, ¿no? Más conocido ahora. Anteriormente no era muy conocido, ¿por qué? Porque no llegaba mucho, ¿no? A otros países llegó más rápido, ¿no? Y ya lo conocían. Entonces demoró mucho en llegar a Perú, a conocerse. Lo mismo pasó con el romanticismo. Mayormente aquí hay un apego a lo popular y acá aparece muy famosamente Ricardo Palma con Tradiciones Peruanas, Salaberry con Acuérdate de mí, y también tenemos el realismo peruano del año 1870. Aquí se habla del radicalismo, la política social, la censura al pasado, que el futuro tiene que ser mejor, que tenemos que mejorar, ¿no? Acá aparece Prada con Páginas Libres, su ensayo Discurso del Politeama, donde habla sobre las causas de la pérdida de la guerra. Luego tenemos acá el modernismo peruano en el año 1890. Aquí hay un lenguaje culto y refinado, hay exotistas, aparece Chucano con Alma América, Blasón, que es muy conocida Blasón, que habla sobre el mestizaje, la Napolina, que es la belleza. Luego, después del modernismo aparece el postmodernismo, lo que quedó, o sea, es decir, toman un poco del modernismo y lo mejoran, ¿no? Hacen valoraciones en este caso. La temática es local, acá aparece Uren con simbólicas, Los Reyes Rojos, las canciones de las figuras, La Niña de la Lámpara Azul, que es muy conocida también, y Abraham Valdelomar con El Caballero Carmelo, ¿no? Todos habremos leído en ese momento, en algún momento en colegio, ¿no? El Caballero Carmelo. Tenemos en 1820 la poesía vanguardista, que es influencia de los sismos europeos. ¿Ves? Nuevamente tenemos acá una influencia, en este caso de Europa, universaliza el tema indígena, ¿no? Acá también aparece acá César Vallejo con los heraldos negros, Trilce, España aparta de mí este cáliz y poemas humanos. El indigenismo en 1920, que es la reivindicación social del indio, ¿no? Miren desde qué época nuevamente volvemos a hablar sobre el indio, ¿no? Acercamiento a la cosmovisión andina, que hablan sobre, acá aparece Ciro Alegría con El mundo es ancho y ajeno, la lucha por la tierra. Y Arguedas, que habla sobre los ríos profundos, ¿no? Y aquí trata sobre el desarraigo cultural. La generación de los 50, como bien dice su nombre, en el año 1950, que trata el tema de la migración, visión monstruosa de Lima, Julio Ramón Ribeiro, La palabra del mudo, Los gallinazos sin plumas, que habla sobre la explotación infantil. En 1960 tenemos la narrativa peruana contemporánea, uso de técnicas vanguardistas y tradicionales, se enmarca el boom en Hispanoamérica, tenemos un sobresaliente muy conocido que hasta el momento está vivo, Mario Vargas Llosa con La ciudad y los perros, ¿no? Y más adelante vamos a ver literatos modernos actuales, ya, de aquí en adelante todavía. Muy bien. Entonces, ese es a grandes rasgos lo que es la línea de tiempo de la literatura peruana. Por ahí hay algunos que no hemos colocado, pero hemos colocado los más importantes, hemos considerado los más importantes.
Entonces vamos a hablar también de los más importantes, porque imagina, este curso no es en sí, este, que ustedes sean de la especialidad de literatura, ¿no? Si fueran de la especialidad, claro que sí, vamos desglosando, ¿no? Porque es bastante, la literatura es extensa, ¿no? Y no solamente hablaríamos de la literatura peruana, tendríamos que hablar de la literatura de España, de Inglaterra, de Francia, ¿no? Y sería más extenso. Entonces, estamos hablando aquí a grandes rasgos, ¿ya? Muy bien, vamos a empezar con la literatura quechua. Las características generales, como ya lo habíamos mencionado, pero ahora vamos a hablar de cada uno en específico. En esa época, la literatura trataba de lo que ellos hacían, ¿no? Entonces, aquí podemos ver que su característica principal era el agrarismo. ¿Por qué? Porque ellos trabajaban en la tierra, ¿no? Es lo que ellos hacían siempre, era algo de su vida cotidiana. Por ejemplo, podría decir, oh, eres blanca como la nieve, ¿no? Lo relacionaba con lo que está en su entorno. Era anónima, no se sabía quién lo había dicho, quién lo había escrito, ¿no? Entonces, como también solo hablaban, y en ese momento no había, como hay ahora, ¿no? Mi patente, tiene mi nombre, yo lo dije, ¿no? Ahora hasta por la palabra que dicen ya sabemos que él lo dijo. ¿No? Y está patentado, no lo puedes repetir, ¿no? Por ejemplo, no sé si ustedes escuchaban, decían, había una chica que decía, no, yo voy a patentar el término cuchareable. Ya eso ya bueno, para mí me parece ridículo, ¿no? No sé cómo será para ustedes. Pero antes no había eso, pues, no había. Entonces, esta persona lo decía Juanito y tú pasaba 2, 3 días ya lo decía María, Carlitos, y no sabíamos quién lo dijo. Por eso que en esa época se decía, una de las características de la literatura quechua era que era anónima. Tenemos también una característica importante que era oral, ¿no? Solo se transmitía a través de la palabra, no había un escrito, nada, ¿no? Dirían, mis y los quipus lo utilizaban más para la contabilidad, la matemática, ¿no? Pero no lo utilizaban para la literatura. Era panteísta, ¿no? ¿Por qué? Porque es un panteón incaico poblado de dioses relacionados con la naturaleza. Como le vuelvo a repetir aquí, es el entorno. Ellos, por ejemplo, para ellos, su dios era el sol, su dios era la luna, adoraba a los ríos, a las montañas, a la tierra, ¿no? Entonces, para ellos, por eso que su literatura era panteísta. Todo lo que estaba en la naturaleza era importante para ellos. También es colectiva, ¿no? Porque estaba compuesta y estaba recitada por actividades agrícolas. Y no solo por actividades agrícolas, también ellos hacían festejos, fiestas. Entonces hablaban sobre su entorno, pero en comunidad, ¿no? Ellos siempre andaban en comunidad, en grupos. Entonces ellos contaban en este caso hablaban, decían sus poesías, recitaban o contaban sus historias, así, de las fiestas que tenían, ¿no? De lo que habían sembrado en grupo. No, no sembraba solo uno, varios estaban ahí cosechando, sembrando, arando la tierra, entonces hablaban de eso. Las corrientes de la literatura quechua tenemos a la literatura popular que estaba realizada por los yarabeks o arabicos. ¿Ya? En algunos textos van a encontrar arabex y en algunos otros textos yarabicos, más famosos yarabicos, ¿no? Es musicalizada, a través de la música ellos contaban, ¿no? Los que estaban, por ejemplo, en el mercado, ¿no? Cuando estaban cosechando, había personas que cantaban y su literatura era a través de la música, utilizaban música. Era breve, corta, así como el caso que vimos, ¿no? De la nieve, ¿no? Era dialogada, o sea, también conversando, también hacían literatura. Luego tiene otra corriente, es la literatura oficial, que está compuesta por los amautas y por los quipucamayo,
¿no? Ellos enseñaban, a través de ellos enseñaban la literatura. Estaba dirigida solo al Inca, ¿ya? El Inca tenía que prepararse, entonces los amautas, los quipucamayón le enseñaban, y entonces solo él aprendía esa literatura a través de la didáctica, ¿no? La forma como le enseñaban. El desarrollo que se da acá es la épica, la lírica y la dramática. Más adelante, en las clases que siguen, vamos a hablar sobre esto, sobre la lírica, la dramática, la épica, ¿no? Y vamos a ir desglosando poco. Entonces, la diferencia aquí es que la literatura popular era para el pueblo y la literatura oficial era para el Inca que dirigía este pueblo, ¿no? Aquí ya estamos viendo nosotros jerarquización, ¿no? Desde el primer momento el Inca ha sido jerárquico, ¿no? En historia vimos eso y ahora en literatura también se ve la jerarquización. Los géneros desarrollados por los incas fueron el género épico, que narran mitos, leyendas, ¿no? Que el origen de la vida del hombre. El género lírico, que mostraba ellos sus sentimientos hacia del aire, ¿no? Y el género dramático, que son es teatro rudimentario y didáctico, ¿no? Por ejemplo, tenemos acá Incarri, tenemos el encomendero, que son propuestas incaicas. Tenemos el mito de Huiracocha y Cahuillaca, y tenemos el mito de Ollantay. ¿De qué trata Incari? Incari es un mito también que narra el regreso de un antiguo rey, ¿no? Inca, para restaurar su imperio, ¿no? O sea, él había sido sacado de su reino, ¿no? Y él regresa para retomar, ¿no? Su legado, ¿no? Cuentan que los conquistadores españoles lo capturaron, lo ejecutaron al último inca y fue desmembrado y enterrado en diferentes lugares. Esto lo sabemos a través de la historia. Pero, sin embargo, hablan de que su cabeza sigue viva y con el tiempo su cuerpo se reconstruirá para volver a reclamar su trono, trayendo justicia y restableciendo el orden en el mundo andino, ¿no? Este mito habla sobre la resistencia cultural, habla sobre la esperanza, porque piensan que todavía se va a levantar, ¿no? Va a resucitar, porque ellos pensaban que podían revivir, ¿no? Él reflejaba también el deseo de los pueblos indígenas de recuperar su identidad, ¿no? Porque habían sido conquistados. El mito de Huiracocha, ¿de qué trata el mito? Bueno, trata de una deidad que fue creada aquí ya hablan sobre la cosmovisión, ¿no? Eh, dice que Huiracocha, como tipo Dios, ¿no? Como Dios, creó el cielo, creó la tierra y creó también a los primeros humanos. Y esta historia se asemeja a la Biblia, si se dan cuenta, ¿no? Entonces, sin embargo, estos no lo respetaron, por lo que los destruyó con un gran diluvio, ¿no? También aquí, como la Biblia, ¿no? Y luego creó una nueva humanidad a partir de piedras, y después de su creación, Huiracocha viajó por los Andes enseñando a la gente las leyes, las costumbres, los conocimientos, y finalmente se dirigió al océano y desapareció, prometiendo regresar algún día, ¿no? Este mito simboliza el orden cósmico, la justicia divina, la esperanza de un retorno sagrado, ¿no? Si nos damos cuenta, toma en algún momento, ¿no? Partes, ¿no? De la Biblia, pero a su manera lo cuenta, con los dioses que tienen ellos, ¿no? Del entorno en este caso. Y el mito de Ollantay, ¿no? Es una historia de amor, de guerra, de rebelión de la época incaica. Ollantay era un valiente general del ejército de Pachacútec que se enamora de Cosicobior, que es la hija del emperador, pero su amor está prohibido, ¿no? Porque Ollantay no pertenece a la nobleza real.
¿no? Aquí vemos la jerarquía, ¿no? El, la, el pobre, el que está abajo, se enamora de la princesa. Es algo que lo hemos visto en la literatura un montón de veces. Cuando el Inca descubre el romance, ordena encarcelar a Cosicuyur y persigue a Ollantay. Y este se rebela y se refugia en una fortaleza durante años y aguanta, resiste a los ataques, ¿no? Hasta que un nuevo Inca, Tupac Yupanqui, le ofrece paz, lo perdona. Pero finalmente Ollantay es reconocido como un gran líder y se reencuentra con Cusicuyur y ambos pueden estar juntos, ¿no? Este mito representa, en este caso, una obra teatral quechua que refleja el amor, refleja las normas sociales, ¿no? Los valores de la justicia en honor, y el honor en el imperio incaico, ¿no? La realeza en este caso, ¿no? El orden social. Eso es. La literatura colonial. Una de las características de la literatura colonial es que se inicia con las crónicas escritas por los primeros conquistadores, ¿no? En esa época, nosotros podíamos ver que después que conquistan al Perú, perdón, el Tahuantinsuyo, ¿no? Los conquistadores ya se quedan acá, se quedan en el Tahuantinsuyo y a través de crónicas, ¿no? Ellos escribían crónicas, se podían comunicar con España. Y estas crónicas no eran crónicas pequeñas, eran bastante extensas, contaban todo lo que estaba pasando, detalle a detalle, es como contar una historia. Entonces, por eso que las crónicas que escribían se considera una literatura colonial, ¿ya? Eh, como ya vemos también aquí, ya ellos vienen de España. Entonces ya la literatura no es peruana, no es de los incas, ¿no? No es original. Ellos están trayendo su literatura de su país, de España. Entonces ya la literatura pierde originalidad, porque podíamos ver que los incas hablaban de las montañas, hablaban del Inti Raymi, hablaban de la mama, de la Pachamama, ¿no? Y respetaban a sus dioses. Ellos ya no, ellos ya traían consigo su literatura propia. Abarca los periodos renacentista, el barroco, el neoclásico. En los renacentistas podemos conocer acá al Inca Garcilaso de la Vega, a Guamán Poma de Ayala con una nueva crónica y un buen gobierno, a Amarilis con el discurso en Lord de la poesía, a Pedro Cieza de León con la crónica del Perú, a Diego de Ojeda con la Cristiada. En el barroco tenemos a Juan Espinosa Medrano, apologético, a Juan del Valle Caviedes, el diente del Parnaso, y en el neoclasicismo tenemos a Alonso Carrio de la Bandera, con el Lazarillo de los Ciegos Caminantes, y a Pedro Peralta Barnuevo, con Lima Fundada. Los tipos de composiciones tenemos las coplas. ¿Qué son las coplas? Eran cuatro versos que rimaban y tenían una métrica irregular. Su consideración era a la vida colectiva, en grupo, y era una literatura popular. Las crónicas era escrito en prosa, su objetivo era informar, ¿no? Como les mencioné, los españoles le escribían a España y contaban, ¿no? Todo lo que estaba pasando. Era oficial, o sea, sí o sí los españoles tenían que conectarse a través de las cartas, ¿no? En las crónicas era oficial, o sea, era creíble lo que estaba pasando acá en Tahuantinsuyo, porque lo contaban tal cual. Pero de mentir, podían haber mentido, ¿no? Porque eso lo hemos visto en historia, ¿no?
que Pizarro, Diego de Almagro robaron algunas riquezas y no mandaron a los reyes españoles. Entonces, por ahí creaban sus mentiras, ¿no? Por ejemplo, podían decir que los incas se robaron parte del oro y no pudieron llevar todo. Entonces, lo que había pasado es que ellos se agarraron esa parte y no mandaron todo completo a los españoles, ¿no? Testimonio de lo que vivieron los españoles, ¿no? Contaban lo que habían hecho, ¿no? Lo que habían, cómo habían procedido, cómo lo habían atacado a los incas, todo, paso a paso contaban. Entonces, eso eran las crónicas, eso es lo que había en las crónicas. Tenemos en las crónicas españolas, aquí sobresale Pedro Cisa de León, las crónicas mestizas tenemos al Inca Garcilaso de la Vega, y en las crónicas indígenas tenemos a Huamán Poma de Ayala. Otro tipo de composición que podemos ver aquí es la del romance, ¿no? Era una composición lírica, narrativa. Surgieron en España en el siglo XIII. No, no surge aquí en el Perú, en el Tahuantinsuyo, no, sino surge fuera, en España. Recién después llega al Perú. La inspiración de esa época era la conquista de los españoles. Ahora, no solamente estamos hablando de la conquista que los españoles llegaron acá al Tahuantinsuyo, no. Los españoles en esa época empezaron a conquistar todo el mundo, ¿no? Querían, como Inglaterra ya lo había hecho, los españoles querían agarrar lo que quedaba, ¿no? Se quedaron mucho, muy flojos son, hasta ahora. Tenemos como representante de la literatura colonial, tenemos a Inca Garcilaso de la Vega. Su verdadero nombre es Gómez Suárez Figueroa, de Figueroa. ¿Ya? Hay literatos que suelen cambiarse el nombre, ya no llevan el mismo nombre, se cambian o se ponen apodos, ya. Entonces, pero su verdadero nombre es Gómez Suárez de Figueroa. Es hijo de Garcilaso de la Vega y de Isabel Chimpuogio, ¿no? O sea, él quiso llevar el nombre de su padre, entonces por eso se hizo llamar Inca Garcilaso de la Vega. Primer mestizo cultural de América, ¿no? Entre una inca y un español, ¿no? Solo vivió 20 años en el Perú, estuvo 20 años en el Perú. Obras que representan al Inca Garcilaso de la Vega, tenemos Diálogos de Amor, Genealogía de Garci Pérez de Vargas, La Florida del Inca, Comentarios Reales de los Incas. Y aquí vamos a hablar de todos estos, el más importante, y tiene más, solo que hemos cogido los más importantes. Vamos a hablar de todos estos cuatro, de los comentarios reales de los incas. A ver, ¿quién me está escribiendo? Muy bien, Catherine Mendoza. Usaban seudónimos. ¿Ya? Muy bien, gracias. Comentarios reales de los incas. Fueron escritos basados en los recuerdos de su infancia, de su juventud y la consulta de la crónica de Blas Valera, ¿no? O sea, aquí lo que ellos cuentan es lo que vivían, cuentan su historia, ¿no? Desde que son pequeños hasta que van pasando por etapas. Constan de dos partes, la primera que fue publicada en Lisboa en el año 1609 y la segunda que apareció en Córdoba en el año 1617. Como pueden ver ustedes, no aparece en Perú, no lo publica en Perú, lo publica fuera, en este caso en el Tahuantinsuyo, ¿no? Fuera, ¿no? Entonces, ellos, por eso les digo que hay bastante influencia del extranjero, ¿no? Entonces no podemos decir que ya es neto del Perú como los incas. Fue prohibida por el Consejo de Indias. Y aquí se habla sobre la literatura de la emancipación. Características de comentarios reales, tenemos que se da desde la rebelión de Tupac Amaru II en 1780 y la reacción en nuestra patria contra la dictadura de Bolívar en 1827.
Su literatura sirve para fomentar el patriotismo, propaga los principios políticos y sociales que profesaban los próceres. En esta etapa aparecen los próceres de la independencia. Los periódicos y el folleto son grandes medios con que cuentan los próceres de la independencia. Aquí en esta etapa ya tiene un medio de comunicación donde se hacen conocer sus crónicas, ¿no? En este caso, comentarios reales o pequeños textos, ¿no? Folletos también, ¿no? Que utilizaban los próceres de la independencia para hacer conocida su lucha, ¿no? Sus protestas. Literatura de la emancipación. La poesía de la emancipación se centra su temática en la política. Entonces, los temas que se hablan aquí son homenajes patrióticos, que hablan de la libertad, hablan de los triunfos, hablan de héroes, ¿no? Hay un paisaje americano, hablan del indio, y estos se desarrollan en odas, ¿no? Se dan cuenta que el anterior, en la colonial, hablaban de coplas, crónicas y romances. Eso utilizaban, eso eran sus tipos de composiciones. Mientras que en la emancipación se desarrollan en odas, himnos heroicos, epigramas, fábulas, ¿no? En concordancia con el modelo neoclásico. Nuevamente hay una copia aquí, ¿no? Entonces, porque esto viene del extranjero. ¿Ya? Las características principales es que aflora la propaganda clandestina por la actividad de los criollos limeños, ¿no? Empiezan que no aceptan a los mestizos, entonces ellos se levantan y hacen sus actividades, escriben, redactan a través de odas, himnos heroicos, fábulas, ¿no? Que los criollos van creando. Surge el patriotismo peruano con que habla de la solidaridad, de ser unificados, ¿no? De todos, ¿no? O sea, los criollos se sienten relegados, ¿no? No los consideran, ¿no? Dicen, no, acá los incas defienden a los incas, los españoles defienden a los españoles, y los criollos, los mestizos, ¿dónde estamos? Entonces, ellos hacen su voz de protesta a través de esta literatura. Se emplea como medio de expresión, ya lo hemos vuelto a repetir, las odas, canciones, panfletos, ¿no? Está bajo los cánones del neoclasicismo y es una literatura en la que lo americano se impone muy fácilmente. Ya fuera de Perú, hablamos de América en este caso. América influye en esta literatura de la emancipación. Aquí sobresale Mariano Melgar. Melgar nació en Arequipa en el año 1790 y murió en 1815. Estudió en el Convictorio de San Carlos y a los 17 años ingresa al seminario de San Jerónimo. Su gran amor fue María de los Santos Corrales, su inspiración, su musa. Se enroló en el ejército de Mateo Pumacahua y muere en la batalla de Humachiri, que fue en el año 1815. Sus obras, en 1971, la Academia Peruana de la Lengua publicó Poesías Completas, que la obra reúne traducciones de la Biblia, de Virgilio, de Ovidio, epístolas, que son 3 cartas. Una de ellas es la carta a Silvia, sonetos, son 6 sonetos a Silvia, a la mujer, ¿no? O sea, una inspiración, ¿no? Su musa Silvia, pero también su inspiración es la mujer, ¿no? Elegias es amor a Silvia, sus odas, tiene 10 odas, tiene 14 fábulas donde defiende a los indios y el muy famoso conocido Yarabíes, son 71 Yarabíes que habla sobre el fracaso amoroso. Los Yarabíes, ¿de qué tratan? Proviene de la voz quechua jarawi, ¿ya? Entonces, él escribió Yarabíes, pero viene del Jarawi. Recoge la emoción indígena, pero la reviste de nuevas formas en razón a su formación humanista, ¿no? O sea, Mariano Melgar defendía, ¿no? A los incas, a los indios, pero tenía influencia humanista, ¿no?
Me estoy confundiendo, estoy hablando pensando que hemos llevado con ustedes filosofía, ¿no? Fue con otro ciclo. Por ejemplo, el humanista lo que hace es que estudia o representa la humanidad como ente principal, el hombre, ¿no? Hace a un costado a Dios para que su ente principal sea el hombre. En este caso, para Mariano Melgar es Silvia, la mujer, ¿no? Entonces, por eso es que en los yarabíes habla sobre el fracaso amoroso. Se enlaza con una tradición o inicia otra, la del yarabí mestizo, en el que confluyen formas aprendidas de la lírica culta neoclásica, ¿no? Trae un poco de lo que es la literatura emancipadora para que trabaje aquí con el yarabí mestizo, ¿no? Se deja llevar un poco de eso. Pero siempre él es un humanista, ¿no? Literatura costumbrista, el costumbrismo. Bueno, su nombre lo dice, habla sobre las costumbres. Cómo nosotros estamos, nuestro modo de vivir, eh, los personajes de la época republicana, ¿no? Recoge las discrepancias entre liberales y conservadores. Todavía en esa época todavía había conservadores, porque en esta época ya empieza la liberación, ¿no? La, recordemos que en la República aquí ya tú podías opinar, ¿no? No tenías libre albedrío, ¿no? Podías dar tu opinión, ¿no? Estaba permitido. Pero todavía había literatos conservadores que no se dejaban llevar, ¿no? Se desarrolló aquí la poesía, el teatro, el periodismo sencillo y mordaz. Por ejemplo, la raza afroperuana, ¿no? Cuando vinieron los negros al Perú, ¿no? Como esclavos y se quedaron y ellos influenciaron también aquí, ¿no? Porque algunos de ellos fueron periodistas y su periodismo fue más sencillo, ¿no? Y mordaz, ¿no? En el teatro, la literatura también se desarrolló a través del teatro, de la actuación, demostraban cómo también los escritos que hacían para el teatro. Y también aquí, como vemos que es liberal, hablamos del desarrollo de la poesía. ¿Ya? Era una poesía, no una poesía así como que de los quechua, ¿no? Perdón, de la literatura quechua, ¿no? Que hablaba sobre la naturaleza, el entorno, ¿no? Sino ya esta era una poesía más liberal. Describía, como decir, a la persona en sí, su cuerpo, su anatomía. Aquí sobresale Felipe Pardo de Aliaga, Felipe Pardo y Aliaga, que es un dramaturgo limeño. Aquí él propone un teatro culto. Sus obras muy importantes son Frutos de la Educación, de Leocadio y el aniversario de Ayacucho, Una huérfana en Chorrillos, Un viaje y El paso de Mancaes. También tenemos acá a Manuel Asensio Segura, es un dramaturgo limeño descendiente de españoles. Padre del teatro peruano, su estilo es un estilo popular y busca cambiar ciertas costumbres. Sus obras son El Sargento Canuto y Ñacatita, ¿no? Muy famoso El Sargento Canuto y Ñacatita. Vamos a ver de qué trata más adelante. En la literatura del romanticismo es una corriente literaria que es traída desde Europa, pero se retrasó 20 años para llegar al Perú, ¿no? Su esencia, su contenido, su energía, no va a ser igual que cuando se desarrolló en Europa, ya no es igual, con la misma pasión, la misma intensidad, ya no. El romanticismo peruano imita al romanticismo español y por eso es que no alcanza mayor desarrollo. En este caso, los románticos de esa época, literatos románticos, ¿no? Viven dos hechos dolorosos para el país, ¿no? La guerra contra España y la guerra contra Chile.
Estas experiencias se expresan en en la búsqueda por lo nacional, ¿no? Por el sentir de la guerra. Tenemos aquí a Carlos Salaberry, llamado el Ruiseñor de la Chira. Tenemos que es también el líder del romanticismo. El tema que habla él es un tema amoroso, ¿no? Su musa inspiradora es Ismene Torres. El tono de su literatura es nostálgica, melancólica, o sea que si tú lees alguna obra de Salaberry por ahí, tú vas a querer llorar, no te vas a sentir melancólico, nostálgico. Su influencia, él tiene influencia de los franceses y los alemanes. Sus obras conocidas tenemos Albores y Destellos, Cartas a un ángel, Diamantes y perlas, Misterios de la tumba. Tenemos también acá a Ricardo Palma, llamado el bibliotecario mendigo, ¿no? Líder del romanticismo historicista, sus temas extraídos de la historia peruana, es maestro de la tradición, su tono de literatura es risueño y ameno, recrea el pasado incaico, colonial y republicano. O sea, él retoma, ¿no? Toma un poco de lo incaico, de lo colonial y de lo republicano. Sus obras son Verbos y Gerundios, La Bohemia de mi tiempo, Tradiciones peruanas y Pasionarias. La más conocida es Tradiciones peruanas, que en el colegio estudiamos más eso, ¿no? La literatura del realismo o realismo peruano, esta literatura rechazó a la cultura española. Aquí ya vemos que ya no hay influencia, no quieren ellos tener influencia de otro país, de otro lugar, no. Ellos quieren crear su propia literatura sin dejarse llevar de otro país, ¿no? También temas importantes que se toman aquí es la crítica y la censura al clero, ¿no? Al catolicismo. No, ellos no creen en lo que están proponiendo, ¿no? Critican, lo censuran. Y aquí también, como les vuelvo, ellos ya no se dejan influenciar por otros países, en este caso por España. Hablan ya, retoman como la literatura quechua, el nacionalismo, o sea, lo que pasa en nuestra nación. Sobre eso habla su literatura, ¿no? Tenemos aquí a Manuel González Prada, que es el padre del nuevo pensamiento social, es naturalista, critica la derrota durante la guerra con Chile, ¿no? Miren, los literatos no solamente hablan de poesía, de narrativa, romanticismo, no. Aquí, por ejemplo, Manuel González Prada habla sobre la guerra con Chile y no está de acuerdo de lo que pasó, ¿no? Lo critica, hace crítica a las clases dominantes, ¿no? Todavía hay jerarquización y él critica a los que están arriba. Sus obras muy conocidas tenemos Páginas Libres, Horas de Lucha, Bajo el Aprobio, El Tonel de Diógenes, Figuras Figurones y Triolets. Y aquí tenemos una mujer que nos representa, Clorinda Mato de Turner. Es escritora y periodista, iniciadora del indigenismo. Ella inició el indigenismo. Criticada por los oligarcas. Hablaba en sus obras literarias sobre temas andinos. Una de sus obras muy conocidas, Ave sin nido, es la más conocida. Tiene otras obras como Herencia, Índole, Leyendas y Recortes. Tradiciones cusqueñas, Ima Sumac, que es una obra teatral llevada al teatro, ¿no? Recordemos aquí que en la época de la emancipación ya aparece el teatro y los literatos, sus obras literarias lo podían pasar a convertir en obras teatrales, ¿no? En este caso, Imazuma. Muy bien, esa es entonces la clase del día de hoy. No sé si tienen alguna pregunta. Ya, chicas, a ver, propongan
Ahora, como ya nadie se ha lanzado, propongan delegada para el curso de literatura, para hacer un sorteo. Ah, a ver, escriban en el chat a quién proponen. Por el chat escriban, a ver. Miren, lo único que va a hacer la delegada es que si, por ejemplo, ¿no? Si hay alguna duda de alguna tarea o de algún trabajo, eso, entonces ella me llama a mí o me escribe por WhatsApp y yo le voy a explicar a ella, ¿no? O le puedo hacer llegar un video o algo para que la explicación sea mucho mejor, ¿no? Y entonces, si de repente ustedes tienen preguntas, le hacen llegar sus preguntas a ella y ella me hace llegar las preguntas a mí. Y así no todos me están escribiendo. Porque miren, acá, por ejemplo, en el Zoom hay 78 participantes. No, imagínense que yo tenga 78 mensajes que me escriben, pero con la misma pregunta. Entonces, esa pregunta le hacen llegar a la delegada y la delegada me pregunta, Misa, ¿y estas preguntas? Yo, fla, 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 le respondo. Y listo, envío la respuesta. Y ella les dice las respuestas, ya está, y ya no queda dudas. Pero igual, ¿no? Va a estar la grabación de la clase de YouTube con la explicación específica de cómo se hace la tarea, ¿no? Y que dejemos y listo. Entonces, lo importante es que vean la clase grabada también. A ver, están proponiendo a Catherine Mendoza, a Carla Paola Neira, ya, muy bien, vamos a copiar acá. Propongan y la que sale elegida, ¿no? Al azar. Acá no hay que no, no, ya fue elegida ya. Ya. A ver, ¿a alguien más proponen? Ya, listo. Acá tenemos dos, cuatro, seis. La que salga elegida, sale elegida. Ya, una más, siete, ya. Listo, listo, ya. Aquí no hay que no, ya está, ya. Listo, se cierra. Propuestas, se cerraron las propuestas. Listo, vamos a cerrar el Zoom. Escribo. Ya está, nadie escribe, ya no pueden escribir. Ya tenemos siete propuestas. Ahora, mire, estamos haciendo en vivo y en directo para que no digan, Miss, Trafa, nos engañó, no. Ahí está. A las pruebas me remito. Y comenzamos. Comenzamos con la elección. Cruza tus dedos para que nos salga tu nombre. Bien, y tenemos ganadora. Fanny Ruiz va a ser mi delegada del curso. Fanny, ahí en el chat te dejo mi número, por favor. Me escribes 98 94 00 811. Ahí está. Mi número. Me escribes Fanny. Solo Fanny, por favor. Solo Fanny. No me estresen con el WhatsApp. Ya, chicas, muy bien. Fanny es mi nueva delegada. Fanny Ruiz, del curso de literatura. Aplaudan, chicas, bravo. Ya está. Ahí está mi número, por favor, Fanny, me escribes por interno, nos comunicamos. Muy bien, chicas, buenas noches, que les vaya bien, nos vemos la próxima clase. Ya, cuídense. Hasta mañana.